En el gobierno municipal hay doble moral, hay una hipocresía evidente. ¿Y sabe por qué digo que hay una hipocresía, hay doble moral y existe cinismo inclusive? Porque recuerda usted que en el Wilcacuti, en el Año Nuevo Aymara, el gobierno municipal ha organizado, bueno, curiosamente esto llamó la atención, el gobierno municipal ha organizado fuera de la ciudad, allá en Aguairenda, y el gobierno regional ha organizado dentro de la ciudad, en La Cruz, separados. Hace poco, al comienzo de la gestión, decían que había una junta y que iban a trabajar juntos de forma coordinada, un poco que iban a dar el ejemplo acerca de cómo se debería hacer gestión. Sin embargo, creo que esa junta no ha durado un mes y ahora están totalmente separados. ¿Cuál es, en mi criterio, cuál es el problema de fondo? No es que esté mal que se controle la fogata, porque ellos en el Wilcacuti, que es el Año Nuevo Aymara, que es una tradición andina, que es una tradición postiza, no es nuestra, eso no es, ni siquiera es de los Huenayé. Yo que vivo ya algunos años en el Chaco, nunca, hasta que llegó Evo Morales, nunca he escuchado alguna actividad de esa naturaleza en el Chaco. Sin embargo, esto es una impostura, es una imposición. Pero bueno, en el MAS todo es postizo, todo es mentira, todo es imposición y todo es invento inclusive. Pero ese es otro tema. En el Wilcacuti, estas autoridades han quemado hasta que se cansaron, ¿no? En la cumbre, allá en La Cruz y allá en Aguairenda, han quemado leña. Han hecho una gran fogata. Sin embargo, ahora con el tema del Año Nuevo, del San Juan, que la gente tiene la tradición de hacer una fogata, han prohibido. Ahora, ¿está bien la prohibición? Claro, la ley 1331, la ley de medio ambiente, y el decreto departamental 051-2021 establece de manera muy clara que obviamente se prohíbe esta clase de actividad. Sí, está bien eso, o sea, las autoridades están cumpliendo lo que dice la ley. El problema de fondo, ¿sabe cuál es? Es que las autoridades políticas nuestras, lamentablemente, tienen doble tipo, de acción. Es decir, la ley no se cumple para ellos, pero sí se cumple para el ciudadano. Ese es el problema. En política es fundamental y es muy importante tener coherencia, un mínimo nivel de coherencia, un mínimo nivel que lo que se habla, lo que se dice, tiene que estar relacionado con lo que se hace necesariamente. Ese es el problema. Una autoridad pierde autoridad sencillamente porque no hace lo que dice. Es importante que los políticos, las autoridades, tomen en cuenta este aspecto fundamental. Deben hacer lo que dicen. Entonces, esta coherencia elemental para que la autoridad tenga autoridad, porque ¿quién le va a creer a alguien? ¿Quién le va a respetar? ¿Quién va a tener, obediencia, si vale el término, obediencia a las autoridades si estas autoridades no están cumpliendo lo que ellas mismas establecen como regla, como norma? Entonces, esto está mal, es incorrecto, no está bien, porque las autoridades tienen que entender que las primeras que deben acatar las leyes son ellas y no hacer lo que les da la gana de manera impune, porque ahí debería actuar la fiscalía, debería actuar la policía, debería actuar las entidades jurisdiccionales. ¿Para qué? Para sancionar pues a esas autoridades que están cometiendo delito. Delito es hacer fogata y fogata, o sea, no se contamina el medio ambiente en San Juan y no se contamina el medio ambiente en el Wilcacuti, no es así, se contamina el medio ambiente en cualquiera de las dos actividades. Entonces, esta clase de, doble moral, de cinismo, es una característica lamentablemente del MAS. Es una característica, una particularidad del partido de gobierno, de los masistas. O sea, están acostumbrados a que la ley sea para el enemigo, para el adversario y no para ellos mismos. No se aplica la ley para ellos, cuando la Constitución, el ordenamiento jurídico establece que todas las leyes son para todos y a todos por igual. Entonces, este tema de la coherencia es un elemento fundamental en la política. Entonces, no podemos, admitir, o no se puede admitir que las autoridades actúen de esta manera. Es
Es decir, las autoridades, los políticos deben dar el ejemplo todo el tiempo. No pueden actuar de manera incoherente. Esta es una incoherencia que se ha presentado lamentablemente y ocurre todos los años. Es decir, hacen campaña, no hacen fogata, no contaminemos el medio ambiente. Está bien eso, es correcto. Es decir, el medio ambiente hay que cuidarlo porque obviamente es nuestra casa, ¿no? Es nuestra vida. Sin duda, eso es correcto, pero ellos deben dar el ejemplo. Si ellos hacen lo contrario de lo que dice la ley, ¿ah? Y si la ley se aplica al ciudadano que por tradición, por costumbre, ha hecho toda la vida, pero bueno, ahora lamentablemente en esta época esto afecta al medio ambiente y que hay que restringirse porque lo hacen ellos. Eso se llama cinismo, se llama hipocresía, se llama doble rasero, se llama doblez. Esa clase de actitud hay que erradicarla, esa clase de actitud hay que eliminarla. O sea, no podemos seguir con autoridades, con políticos que lamentablemente muestran esta clase de actitudes totalmente, digamos, negativa, totalmente adversa a la política como tal, porque uno espera que un político, que una autoridad, sin duda tenga pues primero tenga el cuidado necesario, por lo menos de aparentar, ¿verdad? Por esa razón es que la sociedad castiga enormemente, castiga a aquellos que cometen algunos delitos que ellos mismos, o sea, establecen como regla, como norma y exigen que los ciudadanos cumplan. Es como si un padre le dice al hijo, no fumes porque te va a hacer daño, te va a hacer mal, y él está todo el día con el cigarrillo. Es decir, imagínense, o sea, es lo mismo, o no bebas alcohol porque es malo y él es alcohólico. O sea, pierde autoridad, pues no tiene autoridad. Es decir, la autoridad es elemental me refiero a la autoridad en la autoridad moral, ¿no? Porque hay varios tipos de autoridad. Según Weber, 4 tipos de autoridad. Una de esas capacidades de imposición es la autoridad moral. La autoridad moral es que yo debo dar el ejemplo. Yo tengo que primero actuar en consecuencia y recién exigir a que los demás actúen. En este caso el gobierno municipal ha actuado al revés, el gobierno regional, el gobierno nacional. ¿Con qué moral le vamos a exigir al ciudadano, a la persona común y corriente que cumple la ley, si las autoridades, el Estado, porque el Estado no existe fuera de las personas que lo componen, en este caso el Estado es el alcalde municipal, es el ejecutivo regional, si el Estado no cumple con lo que la ley establece, ¿cómo le vamos a exigir nosotros a la persona común y corriente? ¿Cómo le vamos a exigir al ciudadano común y corriente que cumpla la ley si es que el Estado no cumple la ley? Entonces, esta es una vergüenza, es una total vergüenza. Y el otro aspecto que yo quiero abordar así rápidamente es que este acto es totalmente postizo. No es una actividad propia nuestra, es una vergüenza que nuestras autoridades, digamos, chaqueñas supuestamente, porque digo, chaqueño es aquel que defiende los intereses de la región, aquel que se siente orgulloso de su cultura, de su historia, de sus antecedentes, de su gente, de su tierra. Ese es chaqueño. Estas personas están queriendo imponer algo que no es nuestro. Se respeta completamente, yo insisto en esto, se respeta completamente toda cosmovisión, toda expresión filosófica, política, cultural, folclórica, se respeta. Pero eso es para el ciudadano. El Estado no puede parcializarse. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no es parte de mi cultura, eso es un asunto andino y yo lo respeto, no estoy diciendo que está mal, que no... No, si lo hiciera el ciudadano común y corriente, está bien, se acepta. Pero eso es una imposición del norte, de lo andino, de las alturas. Es una costumbre de los aymaras, no es una costumbre nuestra, nos quieren imponer. Y aquí hay autoridades, hay personas, hay supuestamente chaqueños que son instrumentos de esa imposición. Ese es el problema de fondo. No es un tema de que uno se ponga en contra de las culturas, digamos, de otras partes. No, yo soy uno de los que defiendo más bien que todos deberían expresarse de forma abierta, libre, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de restricción en cuanto a su expresión folclórica, cultural, de pensamiento, religioso, lo que sea. Yo soy liberal en ese tema. Pero no pueden imponerme. Imponerme significa que lo hagan a través del Estado.
O sea, que una autoridad, siendo autoridad, si fuera el alcalde solo como ciudadano común y corriente, sin ser autoridad, está bien, se respeta, pero él lo hizo como alcalde municipal, se llevó a todos los funcionarios. Ahora, el próximo alcalde, si el próximo alcalde no es masista, no está sometido al MAS y no es un vasallo del MAS, eso se va a cortar, con seguridad que no lo va a hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es costumbre nuestra, ni siquiera de nuestros indígenas es costumbre, ni siquiera de ellos. Porque este es un tema impuesto por la cultura andina. Y nuevamente insisto, para que no se me saque de contexto y saque por ahí unos videos recortados. Yo estoy absolutamente de acuerdo que cualquier grupo de personas, cualquier persona puede expresar su cosmovisión, su cultura, su folclore libremente, Yacuiba, libremente. Es más, debemos facilitarlo para que eso sea. Pero eso en el ciudadano común y corriente. Y no en el Estado como tal. Entonces, esta es una imposición, al margen de que han violado la ley, la 1331, la ley de medio ambiente, que ahora ellos sacan y comienzan a sacar comunicados y spots para que el ciudadano no queme, ellos queman. ¿Ah? Mira qué bonito ustedes. Al margen de eso, esta actividad que han hecho, vergonzosa, esa payasada, es impuesta, es importada, no es nuestra, no es chaqueña, no es ni siquiera de los indígenas nuestros, ¿no? Los indígenas no tienen esa práctica. Pregunten ustedes a los caciques, pregunten ustedes a los moburicha. No es práctica nuestra. Esa es una práctica traída, obviamente, de los Andes. Entonces, hay que, ubicarse. Nuestras autoridades andan totalmente desorientadas, desubicadas, absolutamente. Tienen que ubicarse un poquito y tienen que actuar de manera coherente. No, ellos ustedes pierden autoridad, pierden respeto, pierden consideración de parte del ciudadano cuando actúan de esa forma. Es decir, dice la ley, hay que cumplir de esta manera, no quemar, y ellos queman. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Es una contradicción, pues, ¿no? Entonces, vaya esta reflexión y ojalá que sea este año la última vez que cometan esta payasada, las autoridades, el alcalde municipal, el presidente del consejo, de manera vergonzosa y siendo chaqueños, participando de una actividad totalmente extraña. Ahora, insisto nuevamente, subrayo, los ciudadanos son libres de hacerlo, los ciudadanos, pero el Estado, esto es lo mismo que el laicismo. Si somos un Estado laico, un Estado no confesional, el Estado no puede asumir una religión, porque el Estado representa la totalidad de los bolivianos. Y en la totalidad de bolivianos hay diferentes confesiones religiosas. Entonces el Estado no puede asumir una confesión. Por eso dice, es independiente de la religión. O sea, está alejado, tiene una distancia de la religión, dice la Constitución actual. Entonces, es importante, por eso, es muy importante que cualquier político, antes de meterse en la política, estudie un poquito, lea un poquito, por lo menos la Constitución que lea, por lo menos ya es un avance, pero llegan a ser políticos, se meten a la política sin saber nada, y siendo que la política es lo más complejo, ¿no? Como dice, bueno, no hay requisito ahí, no hay que estudiar, no pide nada de conocimiento, entonces se meten nomás a la política. Y como varios... Es un buen negocio ser político porque han salido ricos, entonces dice, debe ser pues hermoso. Y llegan y hacen lo que todo el mundo o la mayoría de los políticos han hecho, enriquecerse únicamente. Bueno, entonces, este asunto de la coherencia en la política es elemental. Un político sin coherencia es un político sin autoridad moral. Por esa razón, los nuevos políticos, la gente que quiere hacer política, tiene que tomar en cuenta este elemento fundamental. No puede haber contradicción entre lo que dice y lo que se hace.